Luisa Fernanda Rojas Vega. Y yo, Cristian Alejandro Bonilla Pérez. Hoy analizaremos dos tecnologías de sensores basadas en variaciones de resistencia eléctrica, los filamentos resistivos y los magnetoresistencias. Abordaremos tanto sus aplicaciones industriales como los aspectos técnicos de instrumentación electrónica. Comenzamos con los objetivos de nuestro análisis. Nuestro objetivo general es analizar el funcionamiento, características técnicas y aplicaciones de los filamentos resistivos y los magnetoresistencias. Los objetivos específicos es explicar el principio físico de funcionamiento de cada sensor, describir las características eléctricas y especificaciones técnicas, identificar aplicaciones industriales y de instrumentación, analizar los circuitos de acondicionamiento requeridos, comparar ventajas, desventajas y criterios de selección. Los filamentos resistivos miden la humedad relativa mediante la variación de resistencia eléctrica. El principio se basa en que ciertos materiales absorben moléculas de agua del ambiente creando caminos conductores adicionales que reducen la resistencia total. La humedad relativa se define como el porcentaje de valor de agua presente respecto a la máxima cantidad de aire que puede contener una temperatura específica. La relación matemática es exponencial, donde R sub H es la resistencia a la humedad específica, R sub 0 es la resistencia base sin humedad, alfa es el coeficiente de sensibilidad del material, RH es la humedad relativa en porcentaje. La resistencia típicamente varía desde 1 kiloohmio hasta 100 megaohmios, según el material y las condiciones. El coeficiente alfa determina la sensibilidad con valores entre 0,02 y 0,1 por cada 1% de humedad relativa. Materiales y tipos. Existen tres categorías principales de materiales. Tenemos los polímeros conductores, los cuales tienen una resistencia base de 1 a 10 kiloohmios, un tiempo de respuesta de 5 a 10 segundos. De ventajas tiene bajo costo y alta sensibilidad. Desventajas tiene derivada térmica y menor estabilidad. También tenemos los cerámicos, que tienen una resistencia base de 10 a 100 kiloohmios, un rango térmico de menos 40 centígrados a más 200 centígrados. Ventajas tiene una estabilidad térmica y resistencia química. Desventaja pues tiene mayor costo y una respuesta más lenta. Los óxidos metálicos tienen una resistencia base de 1 a 10 megaohmios, una linealidad más o menos 2% en el rango de 10 a 90% de HR. Ventajas tiene alta linealidad y reproducibilidad. Desventajas, sensible a contaminantes. Circuitos de acondicionamiento. El acondicionamiento de señal requiere varios bloques. Primero, el puente de Wheatstone convierte variaciones de resistencia en voltaje. Tiene una alimentación típica de 3,3 voltios a 5 voltios. Salida diferencial proporcional a la humedad. Siguiente, amplificador de instrumentación. Tiene una ganancia programable de 10 a 1000. Tiene una relación de rechazo en modo común mayor a 8 decibelios y una impedancia de entrada mayor a 1 megaohmio. El filtrado y conversión. El filtro pasabajos tiene un rango de 0.1 a 10 Hz. Un convertidor análogo digital con resolución mínima de 10 bits. Referencia de un voltaje estable. Aplicaciones industriales. Las aplicaciones industriales son extensas. Podemos encontrar agricultura, como el control de humedad en invernaderos, el sistema de riego automatizado, monitoreo de granos. Entre otras, las industrias farmacéuticas, control de procesos de secado, almacenamiento de medicamentos, cámara de estabilidad. Industria alimentaria, horno de panadería industrial, cámara de maduración y control de calidad en procesamientos. En la abreviación HVAC, calefacción, ventilación y aire acondicionado, podemos encontrar sistemas de climatización inteligente, eficiencia energética en edificios y control de confort ambiental. Especificaciones técnicas y limitaciones. Especificaciones típicas para aplicaciones industriales. Tendríamos ventajas técnicas, tiene un rango de medición de 0 a 100% de HR, exactitud después de calibración
menos más de 2 a 5% de HR, un tiempo de respuesta entre 10 a 30 segundos, un consumo de corriente de 10 miliamperios a 1 miliamperio, interfaz simple, variación resistiva. Limitaciones principales: tiene derivación térmica de 0.5 a 2% por centígrado, una histeresis de 1 a 3% de HR, una derivada temporal de más o menos 1 a 3% por año y sensibilidad a contaminantes químicos y necesidad de calibración periódica. Habiendo realizado los hidrómetros resistivos, paso la palabra a Cristian para que aborde las magnetoresistencias. Gracias, Luisa. Continuamos con estos sensores magnéticos de alta precisión. La magnetoresistencia es la variación de resistencia eléctrica cuando se aplica un campo magnético externo. El fenómeno ocurre porque el campo magnético desvía los electrones portadores de corriente mediante la fuerza de Lorentz. Esta desviación aumenta la dificultad para el flujo de electrones, incrementando la resistencia del material. La magnitud del efecto depende del tipo de material, la intensidad del campo y la orientación relativa. La magnetoresistencia se expresa como porcentaje de cambio. RH es la resistencia con campo magnético aplicado y RO es la resistencia sin campo magnético. Para sensores anisotrópicos AMR, Rθ es igual a RO más delta de R coseno al cuadrado de θ, donde θ es el ángulo entre campo magnético y corriente. La sensibilidad se mide en porcentaje de Ørsted o porcentaje MT, militesla. AMR, magnetoresistencia anisotrópica, efecto clásico, estable y económico. La GMR, magnetoresistencia gigante, descubierto por Firth y Grunberg en 1988, premio Nobel en el 2007. La TMR, magnetoresistencia túnel, máxima sensibilidad, tecnología más reciente. Los sensores GMR utilizan estructuras multicapas, capas ferromagnéticas de 2 a 5 nanómetros, alternadas con capas no magnéticas de 1 a 3 nanómetros. Cuando las capas magnéticas se alinean paralelas, la resistencia es mínima. Cuando se alinean antiparalelas, la resistencia es máxima. El campo magnético externo controla este alineamiento, modulando la resistencia. Esta estructura permite sensibilidad extremadamente altas comparada con las AMR. Los circuitos requieren consideraciones especiales: configuración de puente, 4 elementos magnetorresistivos para máxima sensibilidad, compensación automática de temperatura, rechazo de campos uniformes, bobinas de polarización, generan campos de vías para la linealización, corriente típica de 10 a 100 miliamperios, control de punto de operaciones, procesamiento de la señal, amplificadores de bajos ruidos mayores a 10 nanovoltios sobre raíz cuadrada de Hertz, filtros anti-aliasing programables y ADCs de alta resolución de 16 a 24 bits. Las aplicaciones industriales son diversas y críticas, como en almacenamiento de datos, cabezales de lectura en discos duros, densidad de almacenamiento de menos de una terabyte sobre pulgada al cuadrado, la velocidad de lectura son de 100 megabytes por segundo, y en la industria automotriz, sensores de posición del cigüeñal, detectores de la velocidad de ruedas ABS, sensores de posición de acelerador, y en la instrumentación científica, magnetómetros de precisión, medición del campo desde nanoteslas hasta teslas, aplicaciones en geofísica y astronomía, automatización industrial, sensores de proximidad sin contacto, encodes rotativos absolutos y detección de posición en actuadores. Especificaciones técnicas para aplicaciones industriales. Las ventajas técnicas: sensibilidad extrema desde el 0.1% hasta el 100%, tiempo de respuesta microsegundos, el ancho de banda es de C hasta varios megahercios, rango de temperatura desde los menos 40 grados centígrados a 150 grados centígrados, el tamaño es reducido, es un encapsulado submilimétricos. Hay las especificaciones típicas: resistencia nominal de 1 a 10 kiloohms, corriente de operación de 1 a 10 miliamperios, voltaje de alimentación es de 3.3 hasta el 12 voltios, ruido de 5 a 50 nanovatios
y la linealidad es más o menos del 0.1% del rango completo. Las limitaciones: costo elevado comparado con sensores simples, sensibilidad de campos para parásitos, requiere blindaje magnético cuidadoso y circuitos de acondicionamiento complejos. Análisis comparativo técnico. Los hidrómetros son ideales cuando se requieren mediciones de humedad con presupuesto limitado y exactitud moderada. Las magnetoresistencias son esenciales para aplicaciones que demandan alta precisión, velocidad y sensibilidad extrema. Criterios de selección. Para seleccionar hidrómetros resistivos, considerar rango de humedad requerido, exactitud necesaria versus costos disponibles, condiciones ambientales de operación, frecuencia de calibración aceptable. Para magnetoresistencias, evaluar la sensibilidad y rango de campo requerido, velocidad de respuesta necesaria, presupuesto para sistema completo y complejidad de implementación aceptable. La decisión final depende del balance entre especificaciones técnicas y costo y complejidad del sistema. Tendencias tecnológicas. En hidrómetros resistivos las tendencias incluyen integración con compensación térmica automática, sensores inteligentes con calibración digital, materiales nanoestructurados más estables y comunicaciones digital integrada, I2C SPI. En magnetoresistencia, los avances se enfocan en arrays de sensores para medición vectorial, integración MMS para aplicaciones portátiles, técnicas de modulación para reducir ruido y sensores cuánticos de próxima generación. Aspectos críticos en el diseño de PCB. Para los higrómetros: protección contra la humedad en componentes críticos, pistas de guarda para minimizar fugas, separación de circuitos analógicos y digitales. Para las magnetoresistencias, blindaje magnético usando planos de masa, orientación cuidadosa del sensor y filtrado de alimentación para reducir el ruido magnético. Consideraciones comunes: desacoplamiento de alimentación adecuado, ruteo diferencial para señales críticas, gestión térmica para estabilidad, accesibilidad para calibración y mantenimiento. Calibración y mantenimiento. La calibración es fundamental para mantener las especificaciones. En hidrómetros resistivos, sus patrones de referencia son las sales saturadas estándar. Puntos de calibración son entre promedio de 11 puntos LED, 75 puntos LED, 97 puntos LED% de HE. Frecuencia cada 6 a 12 meses según aplicación. Procedimiento: ajuste de offset y ganancia. Los mantenimientos preventivos se basan en limpiezas periódicas de elementos de sensor, verificaciones de conexiones eléctricas, revisión de circuitos de acondicionamiento y documentación de deriva y tendencias. Integración en sistemas modernos de instrumentación. En la comunicación digital se requieren protocolos estándares como el I2C, SPI y UART. Se requieren interfaces industriales como los Modbus CAN. En la comunicación inalámbrica, el Wi-Fi, LoRa o Zigbee. Para el procesamiento de datos se requieren microcontroladores de 32 bits, algoritmos de filtrado digital, compensación y iniciación por software, almacenamiento local y transmisión remota. En la interfaz del usuario, displays locales para monitoreo, interfaz web para acceso remoto, alertas y alarmas configurables y registro histórico de datos. Conclusiones técnicas. Los hidrómetros resistivos representan una solución madura y confiable para mediciones de humedad. Su implementación es relativamente simple, con circuitos de acondicionamiento estándar y costo accesible. Son ideales para aplicaciones industriales donde se requiere control de humedad con exactitud moderada. Las limitaciones principales son la deriva térmica y la necesidad de calibración periódica. Las magnetoresistencias constituyen tecnología de vanguardia en sensado magnético de precisión. Ofrecen sensibilidad excepcional y velocidad de respuesta que las hacen indispensables en aplicaciones críticas. Su implementación requiere mayores
experticia técnico y presupuesto, pero proporciona rendimiento superior. Son fundamentales en tecnologías modernas como almacenamiento de datos y navegación de precisión. Ambas tecnologías son complementarias y esenciales en el arsenal de la instrumentación electrónica moderna. Su comprensión profunda es fundamental para el diseño de sistemas de medición efectivos. Esperamos que este análisis técnico haya sido útil para comprender estas importantes tecnologías de sensores. Agradecemos su atención y esperamos que esta información contribuya a su formación en instrumentación electrónica. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.